Lo que no logré, ahora veo si... Y si también tiene algún problema, también es importante, la cámara está para defender al sector. Si hace falta trabajar en algún punto particular, por ejemplo, hay un tema ahora con Val que estamos trabajando, que hay una interpretación mala del destino de la lata, para qué se destina, por lo tanto estamos trabajando con ellos para no solamente corregir esta nota que están dirigiendo a todos los cerveceros, sino también de dar otra charla de cuál es el, el destino que se le puede dar a la lata y por qué Val otorga esa lata a nuestro mercado de esta forma, ¿no? Más allá, también lo estamos haciendo con Rigoló, próximamente vamos a hablar con Owen Illinois también para ver de poder llegar a mejores precios y volúmenes para poder acceder a ese mercado retail que tanto hoy hacemos falta. Y desde ya todos los reclamos estamos llevándolos como cámara del sector, que estamos muy afianzados con hoy por hoy a lo que es esparcimiento. Algunas ciudades, como algunas provincias como Tucumán, La Pampa, están recuperándose, un poco Córdoba también. Pero bueno, la gran masa del país se encuentra afectada ya que el turismo interno es muy bajo y bueno, estamos trabajando en eso para sacar estas problemáticas y en función de eso trabajar. Así que cualquier cosa que precisen, le dejamos el mail de la cámara y se pueden comunicar ahí. Y también cualquier idea que quieran sumar con respecto a estas charlas sinergias son bienvenidas. Eh, y bueno, estamos abiertos a este tipo de charlas para que precisen, ¿eh? Así que, bueno, queríamos hablar un poquito de eso, de lo que hacemos y para qué. Ahí me desmonté. Ahí me ven. Ahí me ven. Qué lío todo esto, ¿no? Arrancó. Dale. Totalmente. Sí. Bueno, Sí, sí. muchas gracias a todos por participar. Vamos a ver si funciona. Ahí, Sí. viendo, tuvimos algunos problemas con la presentación. Bueno, gracias Fede y gracias cámara por la invitación. Mi nombre es Juan Ignacio Izaguirre, soy licenciado en biotecnología primero, Sí, doctor bueno, en esa biología boludez, no, no después. te preocupes. Ahí se lo escucha con esas boludeces a algunos. Y un poco lo que vamos a hablar hoy es de los laboratorios en planta y qué podemos hacer como cerveceros, y un poco la charla está direccionada no solo a cerveceros sino a tecnólogos también, por eso invité a varios colegas para que no todo caiga en el cervecero, todo lo que hay que hacer desde el lado técnico, bioquímico, biotecnológico, en el lado de la cerveza caiga del lado del cervecero, sino que también los tecnólogos cumplamos nuestro rol en esta industria tan rica y tan en auge como la cervecera. Fede, ¿pudiste compartirla? Dale. ¿Cómo hago yo para...? Yo no, pero yo no la veo.
Sí, porque a mí no había chance, no me dejaba por ningún lado. Ni el PDF tampoco, ¿no? ¿Te dejó? Porque... No, No, no. no. Yo voy a hacer una cosa que está mal, pero por ahí sirve. ¿Ahí se ve algo? Gente. Listo. Espectacular. Sí, obvio, sí. Yo las subimos ahí, así lo tienen a mano todos. Bueno, no, por nada. Ahí lo ven bien, ¿no? Hagan doble clic en el usuario mío y calculo que se debe ver en grande para lo que tengo en el celu. Bueno, anclado. Bueno, espectacular. Arrancamos entonces. Vamos a hablar un poco de los laboratorios. Es interesante cuando Fede me llamó para dar esta charla, no solo hablar de qué puede hacer un cervecero, sino también de qué hay a disposición para el cervecero y qué otros actores me parece que tienen que empezar a tomar un poco de relevancia en la industria cervecera artesanal. Y justamente me parece que el título de esta charla, o de este ciclo de charlas, mejor dicho, Sinergia, va un poco de la mano con eso, ¿no? De buscar una sinergia entre distintos sectores. Quizá el sector público del lado de las universidades y el sector privado con algunos laboratorios especializados, que cada vez son más, y en distintos lugares del país, para apoyar y ayudar a las cervecerías. Bueno, un poco del temario que vamos a charlar hoy, del por qué ir en búsqueda de este laboratorio en planta, cómo hacerlo, qué controles mínimos puedo tener para empezar, y qué cuestiones necesito para poder llevarlo a cabo. Esto, no sé si se ve del todo, creo que sí. A la izquierda tienen un laboratorio que es el típico que cuando vos pones laboratorio cervecero en Google te salta esa imagen. No sé quién fue el que la verdad que lo subió, pero me parece interesante rescatar un par de cosas. Digamos, ese laboratorio... Sí. Ahora sí, dale. Esto es un laboratorio que puede ser un laboratorio de cualquier índole menos de cerveza. Tiene un montón de equipamiento que no necesito en un laboratorio de cerveza, pero está lindo para la foto. A la derecha, en cambio, tienen el laboratorio de Goose Island en Chicago, que tuve la suerte de viajar para allá y fue el primer laboratorio que vi en una cervecería, y uno como tecnólogo, también como cervecero, pero desde el lado de la biología y la química, como que se enamora de estas cosas. Por ahí un cervecero viaja a una planta y dice, uy, no, mirá qué bien, qué buen equipo de filtración, o la llenadora de barriles que tienen y bla, bla, bla. A mí me fascina todo lo que tienen en el laboratorio. Y me puse a charlar con uno de los chicos que estaba ahí y nada, me contaba un poco los equipos, los análisis que hacían y demás, y era una locura. Es una locura que, si bien es una fantasía, cada día se va acercando a la realidad, ¿sí? Esos monstruos cerveceros, esto fue en 2014, y estos monstruos cerveceros eran un abismo, y hoy no estamos tan lejos. Sin embargo, la realidad el promedio de cervecerías artesanales de Argentina va más por acá, ¿sí? Y esto está bien que sea un laboratorio, porque yo tengo un refractómetro, tengo un densímetro para medir densidades, tengo un pHímetro, el que sea, y algo para medir temperatura.
Y el problema no son esto, no es este equipamiento, perdón, sino que el problema es que no le sacamos todo el jugo que podemos a estas herramientas. Bueno, ¿por qué voy a querer armar un laboratorio cervecero? Primero, para poder estabilizar y estandarizar las cervezas, ¿sí? Es fundamental para poder tener una estandarización en los productos, poder tener manuales y protocolos de todas las prácticas y procesos en nuestra fábrica, y para eso un laboratorio nos va a ayudar. Sin duda vamos a mejorar la calidad y poder detectar de manera temprana y rápida ciertos problemas en nuestros procesos, ¿sí? ¿Qué se traduce todo esto? En tirar menos cerveza y en ahorrar guita. Bien. ¿Cómo lo hago? ¿Qué maneras tengo de hacerlo? La verdad que son miles y no me voy a detener en todas ellas, sino que elegí algunas que me parece que son las más relevantes y son las que más a mano tenemos hoy en las cervecerías artesanales. La primera es el seguimiento de las fermentaciones, ¿sí? Y ahora vamos a ver una cuestión práctica. Después un poco el manejo de levaduras y microorganismos en general. Hoy están apareciendo un montón de sours y un montón de cervezas con levaduras no convencionales que también tenemos que aprender a manejarlas. Y por último, el control de contaminantes. Hay dos instituciones en el mundo, ¿sí? Por lo menos en el mundo occidental, que regulan todas estas cosas o que son las que nos facilitan un poco todas estas herramientas de calidad, ¿sí? Que es la ASBC en Estados Unidos y la EBC. Dejar los links y demás de ellos, pero tienen, para que se den una idea, manuales y protocolos de lo que desde controles de calidad en materias primas que usamos, que la verdad que nosotros hoy en los proveedores, y está bien que así sea, pero a medida que vamos creciendo vamos a querer tener nuestros controles internos para que no nos caguen, básicamente. Y bueno, desde el IPATEC se están generando un montón de estos protocolos un poco más bajados a la realidad nacional, así que los celebro y se los dejo de recomendación. Una cosa que yo no nombré acá, pero que me parece sumamente importante, y en otro de los laboratorios cerveceros que fui a conocer, que me tocó en New Belgium, me pasó que la encargada de calidad con la que hablé me dice, mirá, la verdad que nosotros hacemos un montón de controles y le damos bola a un montón de parámetros y demás de la cerveza, obviamente que eran laboratorios muchísimo más grande que el que teníamos nosotros en su momento allá en Bariloche. Pero me dijo algo que la verdad que a mí me llamó mucho la atención y que hizo que después me ponga a aprender de estilos y haga el curso, y que ahí lo conocí a Fede para rendir el BJCP, que eran los paneles de cata. Ellos le dan mucha importancia a los paneles de cata y hoy acá en Argentina la verdad que no le damos pelota. Es una herramienta súper útil, que en cualquier industria alimenticia es importante, y no solo alimenticia, sino también química de fragancias. Estaba Nico por ahí dando vuelta. Y me parece que es algo que se tiene que empezar a generar, ¿sí? O bien dentro de las fábricas, o bien algo que aparezca por afuera, ya sea desde la misma cámara que lo genere, ahí palito para la cámara, o quizá algún particular que diga, loco, yo voy a poner un panel de cata, voy a entrenarlo para ir a brindarle un servicio a las cervecerías puerta a puerta para mejorar sus cervezas. Lo dejo picando porque no era el foco de la charla de hoy, pero me parece importante recalcar. Ahí va. Bueno, entonces, en cuanto al seguimiento de fermentaciones, dependiendo yo la verdad que desconozco, después en la parte de las preguntas y las charlas me cuentan un poco más ustedes de dónde vienen, de dónde son o qué tipo de equipos manejan. Yo les puse un poquito toda la cronología de cuestiones para medir temperaturas, desde los termómetros de alcohol, porque ya mercurio no tenemos que usar más, digitales,
ahí hay un STC, ahora estos que son famosos, lo de la pistolita para medirte el coronavirus, y los PLC, ¿sí? Cualquiera sirve, lo importante es tener alguno y confiar en él, y tener alguna manera periódica de chequear que realmente lo que esté midiendo esté bien, ¿sí? Eso es importante. Para la densidad, densímetro, refractómetro de mano, como el que ven ahí, me parece que los dos son válidos, ¿sí? Y ahí ya depende un poco en el cervecero. Cuando uno está a un volumen chico, me parece que el refractómetro es muy útil. Tienen que convertir, obviamente, el alcohol. Si alguno tiene alguna duda, la va, ¿cómo se llama? Haciendo. Yo no tengo problema en frenar y charlarlo. O después ya densímetros más sofisticados, ¿sí? Como esos que sacó Anton Parr, sobre todo el último, que es el Easy Dense, que es un chiche muy bonito. De nuevo, son estos últimos dos de Anton Parr son por cuestiones ópticas que miden la refracción de la luz, así como puede hacer el refractómetro, pero con las correcciones óptimas. Y el último tiene una aplicación de celular que te manda un mensajito con tus valores y te va guardando los datos que vos quieras, que me parece muy piola. Para medir pH, por favor no usen las tiras de pH. Sí, para cuestiones químicas, pero vayan lo más posible a la derecha en este tipo de herramientas. A mí me gusta mucho recomendar ese celestito del medio, porque para un cervecero chico no es una inversión tan cara y tiene la ventaja de que, más allá de la marca, ¿no? Tiene la ventaja de que se le cambia el bulbo, ¿sí? Lo sensible en un pHímetro, y lo que tienen que tener cuidado, es el bulbo que van a usar para las mediciones. Por eso, el Milwaukee o el Hanna que les puse ahí, que tienen sondas, lo primero que se te rompe es la sonda y es lo que tenés que cambiar. Ese es de apera, pero funciona con el mismo principio y me parece que es súper robusto para un cervecero chico. Obviamente que a medida que vamos creciendo, que nos vamos agrandando y necesitamos cada vez usarlo más tiempo y tener medidas más robustas, cualquier multiparamétrico nos va a venir mejor. Un multiparamétrico es de esos que tienen un display único y que les pueden poner sondas de lo que sea, no sé, pH, conductividad, oxígeno disuelto. Eso me parece que suma un montón y nos sirve para la vida útil y para los controles de calidad en nuestra fábrica. Pero bueno, basándonos en estas tres cosas para poder simplificar, yo les traigo algún ejemplo que no lo van a ver mucho, pero habla así, es Batch 001, esto es una Irish Red Ale y es un ejemplo real que me tocó pasar en una cervecería. Una Irish Red Ale, en el primer batch, con sucesivas reutilizaciones, ellos arrancaban la cerveza a 1046 de densidad y un pH de 5,2. Terminaba en 1014, 441, ¿sí? El del primer batch, y el cuarto batch tenían un problema, ¿no? De 1046 y un pH de 520 de manual, o sea que en el bloque caliente no tienen ningún inconveniente, pasaban a tener una fermentación algo defectuosa, que lo que les daba era una densidad más alta al final de la fermentación, ¿sí? Y acá venían los dolores de cabeza. ¿Por qué? Fíjense que yo estoy midiendo solo el principio y el final, ¿sí? de mi curva de fermentación, cuando en realidad tengo herramientas para hacerlo continuo y todo el tiempo, ¿sí? Y si yo hubiese manejado o hubiese tomado recaudos de tener puntos cada 24 horas, cada 12 horas, cada lo que esté el operario en planta pudiendo medir, hubiese detectado, por ejemplo, que en la curva de densidad, abajo a la izquierda, el problema de la fermentación estuvo a las 24 horas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó en esta fermentación? Y bueno, con estos tres datos yo no puedo saber cuál fue el problema o dónde está el problema, pero seguro puedo actuar, ¿sí? Entonces, tengo una fermentación que a las 24 horas, si no sigue la curva que debería seguir para ese estilo, para esa cepa, tengo que accionar de alguna manera. Por ejemplo, en este caso, no sé, quizás inyectando oxígeno
hubiesen levantado un poco. Esto seguramente ha sido una levadura que por falta de oxígeno, por falta de algún nutriente en particular, se ha planchado un poco y se ha ido a dormir antes. Pero lo que se traduce esto es en una subatenuación de la cerveza. Entonces yo estoy perdiendo un poco el eje del estilo y la calidad de mi cerveza y la estandarización, ¿sí? Fíjense qué sencillo y con qué 3 instrumentos pago, como es y acá incluso 2, porque no estoy teniendo en cuenta la temperatura, pero que es la densidad y el pH, yo puedo tener en cuenta, ok, son 24 horas y mi fermentación no está igual que como tiene que estar todos los días. ¿Qué hago? ¿Bien? Este tipo de curvas, y yo les dejé ahí el loguito de la aplicación que hicimos en el IPATEC de MicroBrewar, que es una aplicación completamente gratis y se las recomiendo fuertemente que se las bajen. Nada, lo que haces es cargar datos, te toma la hora del celular, así que es una pavada, y cualquier cosa, si tienen algún inconveniente con esa aplicación, hay un videito hace poco que salió, después les dejo el link de YouTube, para un poco con un tutorial de cómo cargar datos, de cómo usarlo, y me parece que es súper, súper útil para eso. Se escucha una televisión de fondo. Bien. Control de contaminantes, ¿sí? En control de contaminantes yo les dejé, lo separé de lo más sencillo por ahí a lo más complejo, pasando primero por el test de mosto forzado, ¿sí? Y para el control de contaminantes voy a necesitar 2 cosas primordiales. Una que son elementos de cultivo, ¿sí? Yo puedo medir y puedo hacer un control de los contaminantes. Ahora también están empezando a aparecer los bioluminómetros, ¿sí? Que son esas tiritas que te miden el ATP que vos tenés en tus fermentadores, que está buenísimo, pero no es la realidad total de tu equipamiento a testear, ¿sí? ¿Sirve? Sí, sirve porque es un resultado inmediato, pero me parece que se tiene que complementar con estas estrategias de cultivo de microorganismos. Para hacerlo de manera sencilla, cultivar significa darle las condiciones que lo más común es hablar de temperatura, ¿sí? Casi que de humedad no me molesto, porque como son tan chiquitos los medios de cultivo, o sea, en volumen, la humedad se genera sola y no tengo que darle tanta importancia a eso. Entonces, cualquier estufa que me mantenga una temperatura constante me sirve. Pueden usar una yogurtera, pueden usar una estufa de laboratorio de cultivo, o pueden armarse ustedes con una heladerita de camping que está aislada, un controlador y, no sé, ahí les puse el ejemplo de que incluso hasta con una lamparita. Vale todo acá, ¿sí? Yo lo que necesito es tener una temperatura constante. ¿Lo pueden hacer un cultivo arriba de una mesada? Sí, lo hacemos cuando hacemos panes de masa madre. Pero lo ideal es mantener una temperatura constante para que los resultados sean reproducibles. Y otra cosa importante es la toma de muestras, ¿sí? Depende de su sistema, depende de su equipo, ya sea que lo bañen en alcohol o en algún sanitizante, o le den con un... no me sale la palabra, voy a decir un mini mechero, pero un mini soplete, ahí está, un mini soplete. Eso también vale, sobre todo obviamente en equipos de acero, para tomar una muestra correcta, ¿sí? Ahora, no me voy a detener en las técnicas en sí, sino más que nada en el equipamiento y en las cuestiones sencillas, pero un test de mosto forzado es algo simple, que ustedes lo único que necesitan hacer es usar un recipiente estéril, ¿sí? Que incluso lo pueden comprar, como les puse ahí el ejemplo de los tarritos esos para muestras de orina. Yo compré uno la semana pasada para un muestreo que fui a hacer y me salió 40 pesos. Es algo barato, ¿sí? Y ya con eso, y un lugar donde cultivarlo, y una correcta higiene en la toma de muestras, ya tienen un primer control de contaminantes de su fábrica. Y acá ya empezamos a ver un poco de herramientas un poco más costosas, quizá en dinero, pero sin duda mucho más informativas, ¿sí?
El HLP es un medio que es específico para Lactobacillus y Pediococcus. El Lactobacillus es el microorganismo con mayor incidencia en contaminantes en cervecería, ¿sí? Entonces, este medio es sumamente fácil de usar, sí es caro, pero la verdad que se usan 7 gramos cada 100 mililitros, a la larga se hace barato, y recomiendo usar esos tubitos para prepararlos, para ahorrar medio. Cuando lo preparan, que lo pueden preparar en un microondas, o sea que no necesitan equipamiento especial para preparar este tipo de medio, lo único que hacen es tomar una muestra de 1 mililitro de su cerveza en cualquier condición, ya sea en el fermentador, en madurador o en una botella, para evaluar estos contaminantes, y no hay ni siquiera necesidad de hacerlo al lado de un mechero, creo yo. Sí la toma de muestras, pero después el resto no, porque es un medio que hiper selectivo para tanto Lactobacillus como Pediococcus. ¿Bien? Después ya tengo otros medios de cultivo que sí voy a necesitar un poco de herramientas de manejo, y ahí les puse a Dexter arriba como para que se entienda que necesitamos un personal capacitado para hacerlo, que tranquilamente lo puede aprender el mismo cervecero, pero me parece que ya son medios para tener o una persona en planta encargada o tercerizarlos. Ya ahí les paso el chivo del laboratorio de la UBA con el que estamos haciendo algunos de estos muestreos. ¿Qué necesito para hacer esto? Nada más que comprar los medios, siempre, ¿sí? Acá en Argentina la mayoría de los medios entran por Lallemand, ¿sí? Nosotros compramos el Lallemand Mendoza la última vez, así que podrían escribirle a ellos, o no sé si a Mariano Tizone, que él trae levaduras, pero por ahí también está trayendo medios, o si no, cualquiera que viaje. Bueno, ahora en tiempo de pandemia cuesta más que alguien viaje y nos traiga un medio de cultivo, pero vale. Con un mechero, después vamos a ver cómo conectar, pero es una pavada. Con un mechero, placas de Petri, para los que están familiarizados con los cultivos de microorganismos, nada más, ¿sí? Trabajar en esterilidad, tener cuidados. Y estos son medios, ahí les puse el LSCM, que es un medio selectivo para levaduras salvajes, tienen el WLD, que lo pueden usar tanto para bacterias como para levaduras, ¿sí? Ahí depende un poco de la metodología, o incluso el agar mosto, ¿sí? Nada, son medios que son hipersensibles para lo que son para lo que es el cultivo de microorganismos en planta. Bueno, en cuanto al manejo de levaduras, yo ahí les puse un poquito un esquemita de qué sería un recuento de distinción de viabilidad para lo que es la reutilización, ¿sí? Hoy por hoy, y ya antes, pero hoy por hoy más, no podemos no reutilizar levadura, ¿sí? Es una condición sine qua non en cualquier cervecería. Así que, por favor, los que no lo hagan aún, empiecen, ¿sí? Hasta no necesitan un microscopio para hacerlo, ¿sí? Yo acá les dejo obviamente que la manera más correcta y más eficiente de hacerlo, pero incluso hasta sin un microscopio, pero sí teniendo ciertos controles, lo tenemos que hacer. Y también vamos a hablar un poco de propagación. Yo necesitaría nada más que esto, digamos, ¿sí? Fíjense que ahí les puse un esquemita, un cosechador, que puede ser un frasco o puede ser un cosechador de levadura propiamente dicho. Después les voy a pasar el link. A mí me gusta mucho, hay un videito que armó White Labs de un cosechador de levadura, de cómo usarlo, qué cuidados tener, sobre todo con las presiones, ¿sí? La presión, muchos cerveceros me preguntan cuando, ok, tengo levadura, ¿cuánto tiempo la puedo dejar en frío? ¿Qué sé yo? Y la verdad que la levadura se banca un montón en el frío. Tranquilamente, si tenés herramientas para medir la viabilidad, podrías dejarlo 10 días, ¿sí? Una semana, 10 días, no hay problema. Porque el frío se lo bancan y lo toleran. Obviamente que seguramente cuanto más tiempo lo dejes, más te va a caer la viabilidad y ya es otra charla.
Pero una de las cosas que no muchos le dan bola es a la presión, ¿sí? Y la presión hace pelota a la levadura más que la temperatura. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro, y ese videito para mí es fundamental para que entiendan cuándo le tengo que sacar presión al cosechador y cuándo le tengo que poner. Microscopio y después calculadora, de nuevo el chivo para MicroBrew, pero es una herramienta bastante útil. También puedo comprarme otro equipamiento, que son estos cell analyzers o citómetros de flujo. ¿Sirven? No. O sea, sí, sirve, todo sirve, pero es algo muy costoso para lo que son las plantas hoy en Argentina, y no se justifica para nada, ¿sí? Con entrenamiento y con un buen manejo del microscopio y de los recuentos, considero que están sobrados. Bien, tema cámara de Neubauer. Todos sabemos, tenemos dos tipos, clásica, mejorada. Por favor, si van a comprar, vayan a la mejorada. Sale $6 más y es muchísimo más práctica y te cansa menos a la vista cuando la estoy usando. Si tenemos que comprar China, no la compremos, por más barata que sea. La verdad que, por lo menos hasta que alguien me traiga una cámara de Neubauer China, voy a seguir diciendo que son obsoletas. Así que vayan a algún producto que a ustedes les genere confianza o que conozcan de algún cervecero, alguna marca en particular. Para mí, Merinfield, Bueco también vende buenas cámaras, son las dos mejorcitas. Hay algunas que son espejadas, otras que no. La verdad que el espejado ayuda al contraste, pero no es necesario. Obviamente que si ya lo tienen, úsenlo. En cuanto a microscopios, de nuevo les hice ahí una escalita de menor a mayor profesionalización de microscopio, por así decirlo. El que está a la izquierda azul es el que me regalaron mis viejos cuando cumplí 8 años. Ese no lo usen para contar levaduras. No, mentira, vayan a algo binocular, ¿sí? Sobre todo porque es mucho más fácil y cansa menos a la vista del operario. Tiene que tener un juego básico de objetivos. El que más vamos a usar los cerveceros es el de 40 por. Una platina móvil, porque yo cuando estoy contando levaduras me voy a estar moviendo, ¿sí? O sea que eso es súper importante. Y algo que ya, si tenés un binocular y que tenga una platina móvil, tiene un condensador y un diafragma para controlar la luz, así que eso no se preocupen. Pero eso es importante. La semana pasada me llamó un colega de La Plata que se había comprado un microscopio y que no veía nada, veía todo negro. Y justamente era por el condensador que no le estaba funcionando del todo hasta que lo logró solucionar, así que eso ténganlo en cuenta. Que tenga una cámara está buenísimo, pero creo que no se justifica. Nosotros en MicroBrew les pusimos un modelo 3D, yo imprimí antes de la pandemia, pero me salió $400 la impresión. Es un soporte para celulares y nada, si queremos usar siempre, o sea, yo lo dejo puesto ahí en el soporte del microscopio, me olvido y pongo el celular cuando lo voy a usar para sacar fotos y demás. Este microscopio, el binocular, está alrededor de $180 o $200, ¿sí? No es algo imposible para una cervecería. Colorantes vitales. Para hacer las tinciones de viabilidad, el 100% menos uno de los cerveceros del país usa azul de metileno, ¿sí? Para mí el azul de metileno está buenísimo y es muy práctico y es muy fácil de preparar porque lo diluyo en agua y nada más. Si yo ya tengo una persona experimentada en el laboratorio, me podría pasar al violeta. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el violeta? Es que tiene menos error que el azul, ¿sí? Las desventajas es que es más difícil prepararlo, que a veces es un poco más caro, ¿sí? El colorante, pero más que nada es la preparación, que lleva ciertos compuestos, además del agua en la que lo voy a disolver.
Y la gran ventaja que tiene es que célula que está teñida, ya sea rosita, violeta o un violeta más fuerte, va a estar muerta, ¿sí? En cambio, en el azul de metileno, y por eso es usuario dependiente, voy a tener un degradé de celeste hasta azul oscuro, y no todas esas células, o no las células que están celestitas, no están muertas, entonces entra como ahí un poco de, para mí sí está muerta, para vos no, y tenemos mucho error por eso. Por eso es importante lo del usuario dependiente. Sin embargo, hoy, nada, yo a todos los que conozco usan el azul de metileno y van bien, así que, de nuevo, de acá lo que consigan va a estar bien. Bueno, entonces con esto que yo les anduve mostrando, ya el laboratorio cervecero se convierte en algo más... se convierte en algo un poquito más importante, ¿sí? Tengo un microscopio, tengo una cámara Neubauer, tengo un soporte para microscopio, tengo el azul de metileno, perfecto, puedo hacer recuento de viabilidad, y puedo empezar a reutilizar la leva y saber cuánto. Tengo un mechero, ¿sí? Fíjense que después esto igual cuando lo vean se van a dar cuenta mejor, pero eso es una garrafita de camping, y es un mechero Bunsen de los que tienen el quemador más lindo, que es otro alemán, pero no sé cómo se llama el nombre, y funciona 10 puntos, ¿sí? Yo la verdad que nosotros en el laboratorio allá en Bariloche, cuando empezamos a dar los cursos, empezamos a usar estas garrafitas para dar los cursos, porque no teníamos mecheros para todos. Y ahora que estoy trabajando en el laboratorio este de la UBA, es un edificio nuevo que no tiene gas todavía, y me pareció súper práctico cómo enchufaron todas las garrafas a los mecheros. Y esto es algo que no necesita, o sea, no es que para tener un laboratorio cervecero tengo que tener una instalación de gas para poder hacer algo en esterilidad. Tranquilamente, con esa garrafita que la guardo y la vuelvo a poner en su lugar y la uso cuando la necesito, lo puedo hacer, ¿sí? Y ahí yo les puse un Erlenmeyer con un agitador, y así como la incubadora que la pueden hacer con una lamparita, eso también es fácil de hacer. Hay un montón de tutoriales, yo me armé uno con imanes, esos imanes de neomidio, que son esos ultra fuertes y demás, y un regulador de potencia y un cooler de computadora, ¿sí? Eso es algo muy barato que a cierta escala nos va a ayudar un montón. Con el tema de la propagación, acá ya nos metemos en otro paradigma, ¿sí? Yo no solo voy a tener que hablar de... Ahí está. No solo voy a tener que hablar de sanitización en este punto, como hacemos con todos los fermentadores, BBTs y botellas o barriles que tengamos en nuestra fábrica, sino que voy a tener que empezar a tener en cuenta el término de esterilidad, ¿sí? Yo les puedo dejar una guía de cómo hacer una propagación y ahí la tienen, digamos, de una fuente de levadura, van escalando, generalmente se escala de 10 en 10 en volumen y se va subiendo de a poco la densidad del mosto hasta llegar a un mosto igual al de la cerveza que voy a inocular. Pero la realidad es que el secreto acá está en la esterilidad, ¿sí? Ustedes pueden partir esto y pueden saltearse alguna escala, por ejemplo, partir con una levadura líquida. Después les dejo también el videito de los starters. Partir directamente a 1 litro y empezar a escalar a partir de 1 litro. Pueden hacerlo, pero de nuevo, con personal capacitado, y yo por eso ahí empecé a sumar un poco todas las cosas que necesito, ¿sí? Para tener un aislamiento necesito una placa de Petri, poder trabajar en esterilidad con los mecheros, Erlenmeyer y tubos para poder empezar a hacer el escalado. Una estufa de cultivo para justamente poder crecer esto con un agitador dentro. Y ahí quería rescatar algo. Estuve viendo muchos cerveceros que están comprando unos agitadores magnéticos
que vienen con la platina que calienta, ¿sí? La platina es donde se apoya el Erlenmeyer en este caso. Ojo con eso, porque esos agitadores están más preparados para preparar soluciones, ¿sí? Yo cuando preparo una solución, cualquiera sea, la gran mayoría, le tengo que darle temperatura para mejorar la solubilidad. Entonces, están preparados para eso, ¿sí? A medida que agitan, lo caliento y se me disuelve mejor una sal o lo que sea. En el caso de hacer una propagación, ¿sí? Si yo tengo una platina que calienta, la platina que calienta obviamente necesita un controlador para censar cuánto tiene que calentar, cuándo se prende y cuándo se apaga. Para eso usan un termómetro, ¿sí? Una sonda. Si yo esa sonda, yo tengo todo estéril, supongamos que manejé mi esterilidad perfectamente desde el mechero y logré en el Erlenmeyer no tener nada más que mi levadura que estoy creciendo. Si yo le meto una sonda ahí que la saniticé con alcohol, me la estoy mandando, ¿sí? Porque estoy abriendo el Erlenmeyer y poniendo una sonda adentro de un coso para que la platina... Evitémoslo. Es más eficiente y se condice más la temperatura con la sonda esa que con el ambiente que tengo adentro de una estufa de cultivo. Sí, seguro. Por ahí estoy 1 grado de diferencia o tengo 2 grados de diferencia, como mucho. Pero tengo seguro muchísimo menos riesgo de contaminarse. Y si se me contamina cualquier bacteria o cualquier levadura que yo no quiero, le estoy dando las condiciones óptimas para que crezca, ¿sí? En una propagación yo le doy los nutrientes óptimos, el oxígeno óptimo, para que todo lo que esté poniendo crece y no distingue entre bacterias, levaduras o levaduras salvajes. Entonces, tengamos cuidado en eso. Yo prefiero ir a una estufa y a un agitador más normal. Después tengo que hacer algún recuento para saber cómo viene mi curva de propagación y cómo están creciendo mis levaduras, y obviamente que necesito ciertas herramientas para la preparación de estos medios, ¿sí? Ahora, cuando yo quiero saltar, y ahí abajo a la izquierda se los puse, cuando yo quiero saltar de escala, porque acá está todo bien, con 1 litro yo puedo inocular 10 litros de mosto, 20 litros de mosto, no mucho más que eso. Si yo quiero saltar de escala, ya necesito alguna manera de esterilizar un mosto a gran volumen, y quizás hasta necesite, como ya no me es práctico un mechero, necesito un flujo laminar para trabajar, y este tipo de cosas yo se las dejo a Rick, que es el señor que está ahí arriba, pero me parece que necesitamos un poco más de personal, al menos personal más capacitado, para llevar a cabo este tipo de procesos, ¿sí? No digo que un cervecero no lo pueda hacer, claro, pero necesita dedicarle un montón de tiempo y un montón de equipamiento a esto. Por eso ahí me parece que, y ahora cada vez más están apareciendo, y acá de nuevo llamo a los tecnólogos a que empiecen a pinchar en sus respectivos lugares de origen para empezar a generar esto. Todos los que, por lo menos los que cursamos biología, biotecnología y demás, vimos y sabemos cómo hacer crecer un microorganismo en un ambiente estéril. Y me parece que ahí pueden empezar a aparecer un montón, así como hacíamos nosotros en Bariloche con algunas cervecerías, de laboratorios que empiecen a brindar este tipo de producto, ¿sí? Por más que no tengan un packaging ideal, pero que empiecen a generar levaduras líquidas para el consumo de al menos los cerveceros regionales, ¿sí? A mí me gusta mucho ese tipo, y ahí volvemos a la sinergia. Me pasó hablando con Emma de Vikir, no sé si está por ahí, gran amigo, pero Fede y Emma me decían que ellos hablaban mucho con un bioquímico, ellos están en Ramallo, y con un bioquímico de Ramallo que les facilitaba todo. Y me parece que eso está buenísimo, porque ese tipo de cosas está bien. Seguramente si le compramos levadura, ahí que está el librito de Wild Labs, o a la empresa que sea, me van a dar 10 puntos. Pero hay un montón de
de cuestiones chicas que creo que se pueden empezar a generar, pero siempre con la buena voluntad y predisposición de las dos partes. Acá les dejo otro tipo de proceso, esto no sé si lo conocen, pero es un Carlsberg Flask. Sirve justamente para dar el segundo paso, ¿sí? Es el equipamiento que necesito para dar el segundo paso después de los Erlenmeyers. Esto es un sistema que yo lo que necesito es poder esterilizar el mosto que está ahí adentro, entonces o por vapor o con calor de abajo voy a empezar a hervir o a llevar a presión, puedo liberar el vapor que se va generando a medida que lo estoy calentando, puedo insuflar aire estéril para airear ese mosto y generar movimiento en el fluido. Hago mi inoculación, dejo pasar mi tiempo para la curva, para la cepa que sea, con mis temperaturas y demás, y después directamente de ahí le pongo presión y salgo al fermentador. ¿Se puede hacer esto en un barril de cerveza? Y no, ¿sí? O sea, con poder obviamente que se puede hacer todo, pero si yo estoy haciendo algo así y mi levadura después la tengo que inyectar a través de un espadín, que no sé cómo lo sanitizo, y de un conector, que no estoy seguro de cómo lo sanitizo y esterilizo, es un problema, ¿sí? Entonces, tener este tipo de equipamiento con todo sanitario me va a dar la confianza para poder laburar bien, ¿sí? De nuevo, piensen que yo acá estoy generando microorganismos que cualquier, por más chiquito, por más entrada de una bacteria que haya llegado acá, me puede hacer un lío bárbaro. Bueno, y acá hay un poco de todo, ¿sí? Para saltar del pequeño laboratorio cervecero o del microscopio y del pHímetro, que hoy son las dos herramientas más preciadas. No me voy a detener con el tema del oxígeno, porque el otro día estuvieron hablando ahí con Lean de birratecnia bastante, pero medidores de oxígeno, ¿sí? Ya sea en ppm o en ppb. Una centrífuga funciona y sirve, no nos va a dar ningún resultado de nada, sino que nos va a ayudar a un montón de procesos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que medir la densidad de la crema que están cosechando, ¿sí? ¿Qué tanta densidad tienen? Si no tienen un microscopio, puede ayudar mucho una centrífuga. Un juego de pipetas me facilita la vida, son caras, pero dependiendo del tipo de desarrollo que yo ya esté haciendo en mi laboratorio, me van a servir. El espectrofotómetro quedó un poco de lado. Antes había muchas cervecerías que estaban interesadas en esto porque te ayudaba a medir los IBUs. Hoy, que cada vez se le da menos bola, y acá yo desde un lado químico voy a decir una cosa, que no tengo problema en pelearme con cualquiera, no, pero medir IBUs está buenísimo, más allá de que no te dé una percepción del amargo total de la cerveza, porque depende de un montón de otros factores, y eso lo respeto y está bien, pero como herramienta de estandarización de mis productos sirve y mucho, y lo usan todas las cervecerías, los monstruos gigantes y cervecerías artesanales muy grandes también. Así que es un aparato útil para ese tipo de mediciones. Las empresas y sobre todo las fábricas en Estados Unidos o en Europa, acá hay muy poco, pero cambian del espectrofotómetro a algo más diseñado para los cerveceros, que son estos beer analyzers, que son como el alcoholizer de Anton Par, que eso sí es súper útil, y hasta hay algunos que como tienen un espectro adentro también te pueden medir, no sé, diacetilo, color, IBUs, así que ese tipo de cosas me parece que están buenas, suman. No creo que hoy una cervecería chica o una cervecería artesanal necesite o tenga la necesidad de contar con estos equipos para mantener la estandarización de sus productos. Me parece que sí es algo costoso, pero no veo mal que haya o que empiece a haber laboratorios que brinden este servicio. Y
Y ahí les puse también, bueno, HPLC, GC, que son cosas que escuchamos cuando hablamos de aromas y sabores en cerveza. El GC es un cromatógrafo gaseoso que lo que va a hacer es medir y cuantificar cada uno de los compuestos de aroma y sabor, mientras que tengamos un estándar, obviamente, que tengo en una cerveza, y es genial. Y ahí en la foto que les mostraba al principio de Gus tenían uno, pero es algo hiper caro y que no se justifica. En Estados Unidos, con lo que pasó con las Diastaticus, ¿sí? Saccharomyces diastaticus, que fue uno de los principales contaminantes, o es uno de los principales contaminantes, perdón, en el mundo cervecero, empezaron muchas cervecerías a comprar termocicladores, ¿sí? Que ahora están de moda por el coronavirus, que hacen la famosa PCR, y acá la verdad que estamos un poco lejos de eso, pero es algo que tranquilamente un laboratorio, y hay muchos laboratorios, y acá me quería centrar en, por ejemplo, yo porque conozco del lado de las instituciones públicas o de CONICET o universidades, hay un montón de equipamiento ocioso, ¿sí? No digo que no se use, sino que no está usándose todo el día, y que seguramente cualquier persona en cualquier universidad que tenga ganas se junte con varios cerveceros y diga, che, loco, mira, acá yo tengo esto, tengo lo otro, podemos empezar a hacer algo en conjunto, y me parece que esa es parte de la sinergia que estamos hablando hoy, y nada, lo celebro si empieza a pasar. Acá obviamente que ya necesito más participantes en mi laboratorio y alguien que tenga mucho dinero. Ya para ir culminando, quería recomendarles algunos libros. Ese Quality Management de Mari Pelletieri está muy bueno. Hace mucho hincapié en la parte sensorial que les decía, y tiene varios test sensoriales, así que si pueden chusméenlo. El Yeast de Chris White tiene todo lo básico para empezar un laboratorio cervecero, y hay un montón de herramientas que muchos de nosotros sacamos de ahí. Y ahora hace poquito ese new que les puse es uno que está sacando la Brewers Association, que sale ahora en agosto. Todavía no lo leí, pero le escribí al que lo hizo y me comentó un poco de qué se trata, y es bajar un poco a la realidad, que es diferente a la nuestra, desgraciadamente, pero a la realidad de las cervecerías chicas de Estados Unidos. En cuanto a protocolos, tienen los MOAs, que son los métodos de análisis de la American Society of Brewing Chemistry, de la SBC, y si no, el EBC Analítica, ¿sí? Ahí hay protocolos, de nuevo, de lo que se les ocurra. Hay muchos que no los necesitamos hoy, pero que me parece que a la larga van a ser requeridos cada vez más por las cervecerías de Argentina. Y acá les dejo esto para cuando les mande un poco cuando les mande la presentación, tiene los links al material didáctico de IPATEC, a un ciclo que hace poco armaron los chicos de autonomía microbiológica. Son unos cursos chiquititos que están los videos en YouTube, y son gratis también, y la verdad que son súper útiles. Ahí estaba lo del tutorial del microbrewer que les comenté. Y con todo esto de la pandemia, tanto Wild Labs como Scarmen Labs, que son compañías, Scarmen de Canadá y Wild Labs de Estados Unidos, generaron un montón de material que para los nerds de laboratorio como yo está buenísimo. Así que nada, los invito a que lo consuman. Y ahí de Wild Labs les puse lo del starter y lo del cosechador, que me parece que la verdad que están muy buenos. Y la SBC y la Brewers Association tienen varios videos. Tenés que ser miembro para poder acceder a todos, pero hay algunos que están liberados, como el de toma de muestras y el de control de contaminantes, cómo procesar una muestra para análisis de contaminantes, que son súper útiles y que de nuevo están a disposición. Y como ejemplo de esto que estuvimos charlando hoy, y un poco de las diferencias que yo veo y hasta dónde puede llegar uno con las herramientas que tiene, no me voy a poner a hablar de qué es el diacetilo, ¿sí? Sino más bien de cómo medirlo y cómo checarlo en una cervecería.
A nivel práctico y de cervecería de cualquier tipo, tengo un método muy sencillo que es el test de forzado de diacetilo, ¿sí? Lo único que necesito es un poco de cerveza, la misma cantidad en 2 frascos, uno que sea el control, que lo voy a dejar a 25 grados, y el otro que le voy a subir la temperatura para favorecer las reacciones de generación de diacetilo, ¿sí? Lo voy a dejar 20 minutos a esa temperatura, lo enfrío a 25 grados, que es la temperatura ambiente, y tengo que percibir, y por eso es importante el entrenamiento, y el entrenamiento sensorial es una herramienta que necesitamos todos, tanto tecnólogos como cerveceros, para el día a día en una fábrica. Tan simple como eso, en 20 minutos ustedes pueden agarrar cualquier batch que tengan en maduración y que estén pensando en si ya lo pueden pasar a frío para empezar a despachar, hacer este test. Obviamente que pueden tener un montón de otros problemas, ¿no? Pero este test es algo muy sencillo. Ahora bien, si yo me voy al MOA, ¿sí? Y eso es lo que describe el método de medición de diacetilo en planta, ¿sí? Tengo 2 métodos químicos con esa dimetilglioxima, 2 métodos espectrofotométricos, y después tengo cromatografía gaseosa. El único de esos métodos que me permite realmente detectar el diacetilo, el compuesto individual, y medirlo, es la cromatografía gaseosa. Y me permite discriminar cuántas ppb, cuántas ppm tengo de diacetilo. Ahora, la realidad es que cuando vamos a la calle y me siento en un bar a tomar una birra, yo lo detecto con la nariz. Y el otro método me parece, en este caso, mucho más práctico, mucho más barato, mucho más útil. Fíjense qué tan fácil es llevar la química a la realidad de una fábrica, y me parece que con personal capacitado dentro de las fábricas este tipo de test los voy a hacer cada vez más, ¿sí? Así que bueno, no tengo mucho más para decirles, y ahora que comiencen las preguntas, ahí les dejo mi contacto y los lugares donde he trabajado. Nada. Juan, Corta. ahí, Sí. ahí venía con lo que decías recién, ¿no? Creo que ese tipo de métodos también te permite, aparte de estandarizarlo, hacerlo cada vez más. Entonces, ese ejercicio más cotidiano, o sea, cada vez más de todos los días, de decir, bueno, Totalmente. Aparte son herramientas muy pavas, por así decirlo, muy sencillas de aplicar, y son cosas que, así como la medición, el tema que yo veo es que es complicado cuando hay un cervecero que se tiene que encargar de todo, ¿sí? Si el cervecero tiene que encargar de ir a pedir las cosas a los proveedores, pelearse con moler la malta, macerar y demás, es un lío, y obviamente que es meterle más trabajo. Pero si uno tiene una persona encargada de calidad en una planta y una persona capacitada, este tipo de ensayos son algo de todos los días, y que es cuestión de parar incluso para armar un panel de hacer esto y no hacerlo esa persona sola, decirle, che, muchacho, paramos un segundo, me evalúan estas muestras, me ponen un casillero, ¿qué? Y seguimos, sí, dale, pum. Pero bueno, es tener una persona que se dedique a eso. Perdón. No, que yo como estaba filmando esto no pude ver nada de lo que preguntaras. Total. El HLP es de Siebel, ¿sí? Que es un instituto que está en Chicago. Y Siebel no sé cómo son esas cosas, lo compró, él compró al otro y qué sé yo, pero cuestión que el alemán es el que vende eso. Y acá entró por el alemán Mendoza,
porque tienen mucho contacto con los del vino y importan muchas cosas, así que yo si quieren me mandan un mail o lo que sea y les paso el contacto, no tengo un problema, espero que los del Aleman tampoco tengan problema. Y si no, habrá que preguntarle a Mariano, por ahí que él sabe más justo de ese tema en particular. Podés usar oxígeno industrial sin problema, ¿sí? El oxígeno tenés que, obviamente, que regularle el caudal, ponerle, si creés que tenés algún problema, hasta le podés poner algún filtro y ya está. No pasaría más. Sí, sí. Sí, para mí, a ver, todo esto es tercerizable. El tema es que, desgraciadamente, muchas veces es el cervecero el que tiene que empujar a que pasen las cosas. Quizás no acá en Buenos Aires, que ya hay un montón de gente que está laburando en el tema y que te puede guiar un poco más, pero yo tengo un amigo que está en Trenkelauken y que me dice que hay un montón de cervecerías que están empezando a surgir y demás, y me dice, che, ¿qué puedo hacer yo? Y digo, bueno, por ahí te podés comprar un microscopio, te podés comprar alguno de estos medios de cultivo y prepararte un mini laboratorio vos y brindar estos servicios. Y eso se hace, se está haciendo. Yo conozco gente en Bahía, en Mar del Plata, en Córdoba, que te hace recuentos de viabilidad, ¿sí? Para gente que no se compró su microscopio. Y eso está bueno. Ahora, si me preguntan, me parece que un microscopio es algo que, de nuevo, accesible para un cervecero y que por ahí yo no lo tercerizaría, ¿sí? Sino pondría una persona y la capacitaría para hacer eso, porque además me va a dar un montón de otras, me va a servir para un montón de otras cosas cuando yo quiera propagar algo o cuando yo esté viendo dos levaduras diferentes. Incluso a veces, si bien no es determinante para decir, che, está contaminada esta cerveza, pero me va a dar un indicio de cómo viene, ¿sí? Si yo ya la sentí ácida antes y encima veo un mar de bacterias o hago una tinción de Gram y veo un mar de cosas ahí, es probable que esté contaminada. Así que eso no lo negociaría. Sí, lo que es quizá el cultivo de contaminantes. En ese caso me parece que tener una buena práctica de toma de muestras y de manejo de placas de cultivo es más complicado para una cervecería, sobre todo si no tengo un lugar cerrado de laboratorio, ¿sí? Muchas veces, y yo cuando alguien me pregunta, les digo siempre lo mismo, si vos te compras un microscopio y me dice, ¿dónde pongo el microscopio en la fábrica? Ponelo donde pongas tu computadora, qué sé yo, o donde tengas tu oficina, porque la verdad que el microscopio no es algo que está bueno que le entre el polvo de la molienda, ni nada por el estilo, ni que se moje, ni que tenga humedad. Entonces, ese tipo de cosas la podés tener en un lugar que ni siquiera tendrías que armarte un laboratorio fijo. Ahora, lo que es cultivo sí, porque necesitas manejar la esterilidad. Y ahí necesitas gente que esté capacitada en eso. Hay un montón, sobre todo, nada, yo empezaría de nuevo. Tengo cierto amor por las universidades nacionales, entonces iría a buscar ahí. Seguramente hay algún pibe que tenga un montón de ganas de aprender de cosas de cerveza y de procesos y demás, que está terminando su carrera y que ya la tiene re clara con los cultivos de microorganismos y que le diga, bueno, ok, te necesito.
Vamos. Total, total. Sí, Diego, ahí dejé, después para que lo vean, el videíto que les dejé el link. Pero básicamente vos tenés que tener en cuenta que, para esquematizar un poco y poner en contexto al resto, yo estoy cosechando mi crema de mi fermentador, lo pongo en un cosechador. Muchas veces, no sé si el 100%, pero un gran porcentaje de los cosechadores son barriles modificados. ¿Sí? Y está bien que sea, porque son bárbaros para cipear y demás. El tema es que ese barril modificado, yo tengo que poder liberarle la presión, ¿sí? Si es un barril solo, tengo el problema que les comentaba de que está todo bien con el espadín, que me saca de arriba y demás, me saca de abajo y demás, pero voy a tener todos los O-rings y el conector y voy a meter mucho ruido, ¿sí? En lo que es la reinoculación de esa levadura. Y conozco más de una fábrica que ha tenido problemas de contaminación que venía porque cosechaban levaduras en barriles y que inoculaban a través de un conector. Entonces eso no lo recomiendo para nada. Si yo tengo todo clampeable, como se diga, todo clampeado, sí lo voy a poder manejar. Con el tema de las presiones, cuando yo estoy entrando, ¿sí? La levadura va a generar, si está en plena actividad, va a seguir generando CO2, entonces va a seguir generando un montón de presión en ese cosechador, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es que mi válvula de alivio de presión sea regulable, ¿sí? Nada más. Le regulo, lo dejo en 0,3, 0,02 bares, como para que libere toda la presión, ¿sí? Lo importante es no dejarla ni abierta completamente, por si te puede entrar algo, es medio raro porque generalmente estás con presión positiva, pero no dejarla en 0 y tampoco dejarla a, como vienen seteadas esas cosas, a 1,5 kilos, ¿sí? Porque ahí estás generando presión que te puede matar a esas levaduras. Entonces, le liberás la presión, la guardás en frío, dejás que esté una semana o el tiempo que vos lo consideres. Antes de medirlo, lo agitás bien el cosechador, medís haces una tinción de viabilidad y a partir de eso sacás las cuentas, le volvés a regular la válvula de alivio, porque si no, no vas a poder empujar con CO2 a la levadura, le volvés a regular entonces la válvula de alivio, le pones presión y lo mandás al fermentado. Qué grande, Pepino. Sí, si tenés buen manejo de higiene y sanitización y del microorganismo en general y le vas a poner mosto, no lo veo mal. Ahora, por ahí en una planta grande que yo me estoy arriesgando muchos litros, no me convendría, ¿sí? No me convendría guardar una levadura tanto tiempo que tenga que después tener que reactivarla. ¿Sí? Si tengo las prácticas de higiene y lo que vimos un poco de herramientas de propagación, sí, claramente que se puede hacer, pero tengan cuidado en eso para no estar por querer guardar una levadura un mes, tener que correr un riesgo de una posible contaminación en un tanque. Sí, para mí la mejor es Merrifield. Yo compré hace poquito, salieron $54, una cosa así. Perdón que diga los precios en dólares, pero como todas estas cosas vienen de afuera, te las venden acá, pero... El tema de, sí, bueno, igual, ponele... voy a pasar un chivo, pero no recibo nada a cambio, ni
nada por el estilo, si quieren sí igual, pero hay una química que se llama Aristóbulo, yo la compré ahí, por eso aviso, pero las cámaras de Neubauer que venden en Mercado Libre están un 40% más de lo que yo la conseguí ahí, así que mándenle un mail a los chicos eso que son importadores directos de Merrifield y traen cosas baratas. Sí. No terminé de entender del todo, pero si cosechás de ese tanque y la volvés a poner en el tanque, ¿eso sería la pregunta? No la entendí, no sé si querés profundizar, no sé quién lo preguntó. Sí, claro, sí, sí. Igual yo, como, a ver, si tengo a las 24 horas que salvar un tanque de fermentación porque se me está frenando, la mayoría de las veces es porque le falta oxígeno. Entonces, sin miedo, pueden ser dos cosas. O que necesite oxígeno, la fermentación en sí, la levadura en sí, necesite más oxígeno del que le pusiste porque estás deficiente en eso. O que simplemente al meterle oxígeno, como vos se lo metés por abajo y levantás a toda esa levadura y la volvés a poner en suspensión, puede que ese movimiento que generes haga que se despierten y que terminen de comer los puntitos más que le faltaron. ¿Sí? Igual Chile. Ah, ok. ¿Replicadores serían propagadores? Si ese es el caso, sí, 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 totalmente. Es que yo creo que va por ahí. El diseño del el Carlsberg Flask, ese lo inventaron hace 100 años y están todos los diseños por todos lados. No es algo nuevo. Salud para Carlsberg que inventó pHímetro y descubrió levaduras lager y todo. Así que salud por ellos. Pero totalmente, me parece que es algo diseñable. El tema es que encontrar bien qué necesito diseñar. Lo mismo que los cosechadores. ¿Sí? Los cosechadores tienen que tener sí o sí esta válvula de alivio que hablábamos más temprano. Si no la tienen, estoy haciendo las cosas mal o estoy teniendo un mal manejo de esa crema y de esa levadura. Si la uso el mismo día y es un tacho bypass, bueno, está bien, sí, pasala y el mismo día a la tarde lo inoculás en otro fermentador, está bárbaro. Ahora, si es algo que vas a dejar en el tiempo, necesitas eso. Y tranquilamente podrías generarte algo para propagar tu levadura ahí. Me acuerdo que cuando hablé con... ay, ya se me fue el nombre, muchos nombres. Pero con Dinan de Junín, él había armado una especie de... con calor abajo, una especie de autoclave donde se ponía su mosto para propagar. Y estaba buenísimo y tenía todos estos recaudos que charlamos y se lo hizo, no sé si alguien de ahí de la zona. Pero nada, ese tipo de desarrollos, incluso hay un montón de gente que labura el acero acá que tendría que, ahora con este auge de las levaduras, de la reutilización y de la sobre reutilización, digamos, hasta la propagación incluso de la levadura, yo creo que van a empezar a surgir los mismos que te venden el fermentador isobárico de los miles de litros que quieran, el que te vende un propagador de levadura, sí.
Dale. Sí, sí, totalmente. Me parece que va por ahí y que tenemos que estar todos dando una mano al otro para poder salir adelante de esto. Ustedes piensan que cuando están, y más a voy más a lo técnico, ¿no? Pero cuando están haciendo fermentaciones, están generando un montón de biomasa y un montón de levadura potencial para usar, ¿sí? Que después la van a reutilizar o no. Es simplemente tener un equipamiento específico para eso, para poder hacerlo de la manera correcta y no correr riesgos de alguna contaminación. Nada más. Sí, totalmente. Bueno, ahí es algo que me parece que nosotros, como, o sea, Argentina, y ahí yo tomo parte de la culpa porque soy uno de los que está metido en el tema, me parece que estamos medio atrasados en cuanto a otros países de la región, como son Brasil y Chile, que le están dando mucha bola a eso. No solo, o sea, a la producción de levaduras, ¿sí? A nivel ya comercial, y al uso de levaduras salvajes, de lo que se te ocurra, para la elaboración de cervezas. Así que es- no lo hacemos. Sí, para ahí tenemos que crecer. Lo del consumo local, que es algo que en Estados Unidos es como muy, muy fuerte, mucho más que acá, a mi criterio, pero va por ahí. Los tipos están orgullosos que haya una maltería o un productor de lúpulo en su ciudad, en su región, en su provincia, no sé, en estado, en ese caso. Y acá nosotros no somos o no terminamos de acompañar tanto a ese tipo de emprendimientos que me parece que están buenos darle bola y empezar a foguearlos. Y desde el punto de vista de las levaduras, eso mismo que planteabas es algo que yo charlé en uno de los viajes a Chile con Felipe. Felipe es un productor de levaduras de allá. Y Felipe me contaba su idea y me explicaba y me ponía un poco en contexto de lo fuerte que era, lo marcado que tienen ellos con las regiones, ¿sí? Primera, segunda, no sé cuántas regiones, perdón, chilenos, pero no sé, tienen más porque yo en un momento escuché región 8, pero no sé. No, estoy hablando sin saber. Y cuestión que ellos, justamente un poco lo que buscaban era eso. Era ir a las distintas regiones y con los productores locales y empezar a generar productos con sus levaduras nativas o propias de su región. Eso es algo que yo hace un tiempo, yo empecé mi carrera birrera en el 2011 allá en La Plata y los chicos de La Plata, los cerveceros de la CAP, hicieron en su momento un estilo platense, que era una cerveza con tilo, y porque los identificaba. Si bien no sé si se sigue produciendo eso, pero quedó la cerveza platense, con una cerveza de tilo, y hablando con un cervecero y amigo, le decía, che, escúchame, está todo bien con la cerveza de tilo platense, pero ¿por qué no tiene una levadura aislada de un tilo? Y darle una vuelta de rosca más a esa identidad regional.
totalmente. La biodiversidad que tenemos nosotros en el país es inmensa. Y te aseguro que hay de todo. No lo sé, pero hay de todo. Nosotros nos pasó cuando yo mi tesis de doctorado fue exclusivamente en Saccharomyces euguayanus. Y Guayanos está presente desde el norte de Neuquén, desde Cabiahue hasta Tierra del Fuego, y con distintas poblaciones y con distintos perfiles sensoriales. Entonces, ya con una, y te estoy hablando de una especie sola, y hoy sabemos que hay un montón más de especies relacionadas a la cerveza. Así que hace poquito, Juli, que estaba por ahí, sacó un review de levaduras no convencionales aplicadas a cerveza. Y hay un montón de géneros y de levaduras que tenemos nosotros acá en nuestro país que no las estamos explotando. Y hace poquito, hace 2 semanas, la Alemán sacó una, la Chancea Thermotolerance, creo que es, o no sé si es Thermotolerance o es otra la Chancea, pero sacó una la Chancea para hacer cervezas ácidas y que te la venden en paquetito en sobre, que calculo que en 2 o 3 semanas estará llegando a Argentina. Y ese tipo de desarrollos acá lo tenemos, o sea, y se pueden foguear mucho más. Hay que ir a cosechar levaduras por todo el país. Dale. No, gracias. Totalmente. Ahí un ejemplo de éxito es lo que está haciendo Diego allá en Ipatec. Me parece que él tiene muy claro ese tipo de relaciones con los cerveceros y está buenísimo. Me parece que es algo que hay que imitar en otras regiones para crecer, ¿sí? Hace poquito, no, ya fue como hace 2 años creo, pero hicieron un convenio con la Asociación de Cerveceros de Bariloche y hicieron una compra de material en conjunto muy grande y hay un montón de cervecerías con un montón de herramientas hoy de análisis bastante sofisticadas y que la gente del laboratorio los ayudó a capacitar para usarla. Entonces, nada, para los dos es para ganar. Gente. No, gracias a vos, Fede, y saludos para todos.